Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de nuestro canal o de su línea editorial. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su programa Personajes de mi Pueblo. Programa que se transmite para la Blockchain de High en su comunidad de Espa Blog. Bueno, esperando momentáneamente que se resuelvan algunos aspectos técnicos dentro de la plataforma, pero pronto estaremos saliendo nuevamente por la DAP3 Speak. Bueno, antes de presentar a nuestro invitado de honor, que ya ustedes lo han visto en algunas oportunidades, y como lo prometido es deuda, le hemos traído nuevamente a esta programación porque tiene mucho que contarnos y de verdad es una experiencia muy enriquecedora para todos nosotros. Vamos a comenzar con una noticia. Acaba de fallecer cristianamente el amigo Eduardo Páez, allá en la comunidad de Sarasa, padre de nuestro querido amigo Ramoncito Páez, gran músico que tenemos acá en la localidad, extraordinario arpista, es compositor, toca el cuatro, la guitarra, la mandolina, todos los instrumentos, de verdad que muy bueno, especialmente el arpa. Y nuestras más sentidas palabras de condolencia para la familia Páez en este duro momento. Vaya nuestra palabra de solidaridad con la familia Páez, especialmente con nuestro querido amigo Ramón. Hablando de otro tema, todos los fines de semana se están realizando obras de teatro en la sala Enrico Terrentín, en el Teatro Estable de acá de la ciudad de Villa de Cura, donde el profesor Orlando Ascaño, allí en la avenida Paradisi, diagonal a la avenida Paradisi, sector Guayabal, para que apoyen al teatro y asistan. De verdad que tenemos una nueva generación de actores y de actrices muy buenos, donde están los amigos de Astromelia, de la banda de música Astromelia, incursionando en las tablas, como se dice. Ahora sí, vamos entonces a recibir nuevamente, con un fuerte aplauso, a nuestro querido amigo, a quien llaman también el legendario, nuestro querido amigo Juan Colmenares. Bienvenido, Juan, una vez más a tu casa. Mucho gusto me da estrechar su mano nuevamente, sí. Y la señora, mi saludo para ella y para todas sus hijas y para todos, para todo el público que está en audiencia. Bueno, ya Juan nos ha pasado por varios momentos de la historia, no solamente de Venezuela, sino en especial de Villa de Cura, y hoy vamos a abordar junto con él parte de la historia de lo que es la comunicación social, la locución y la narración de los toros coleados. Así que vamos a tener un programa especial, espero que lo disfruten, y vamos a escuchar a nuestro querido buen amigo Juan Colmenares. Bueno, Juan, comencemos preguntándote cuándo fue la primera vez que tú visitaste a una radio. Cuéntanos esa experiencia. Bueno, la primera vez que tuve la oportunidad de visitar una radio fue en la primera semana de enero de 1956, que visité a Radiodifusora La Villa, una emisora que funcionó aquí entre 1954 y 1958. Me tocó visitarla porque ellos hacían un programa además de su programación normal, regular, tenían todas las semanas un concurso de cantantes aficionados al canto, ¿no? Era una AM, ¿verdad? Sí, Juan? sí, AM. Las FM todavía sí. No, eso no estaban. Sí. No, sí estaba ya FM. Pero había, aquí en Villa de Cura. En Villa de Cura no, pero sí había AM y FM. Okay. Ya. Entonces, en ese concurso pues que ellos hacían, me tocó ir, me gustó pues la cuestión de ir a concursar, y entonces ensayé con el profesor Emilio Guevara, que era el pianista de ahí, el que nos acompañó en el piano ahí en la radio. Vivía ahí frente a la Plaza Miranda. Ahí fui yo al ensayo con él para la canción que iba a presentar ese día del concurso. Una canción mexicana llamada Tu Recuerdo y Yo, creo que de José Alfredo Jiménez. Entonces fui el ganador de la semana. Recuerdo, entre otros cantantes que estuvieron ese día participando, estaba José Pérez y Mazara,
De eso los recuerdo, entre 10 más o menos que estábamos cantando. Los vi, me recuerdo de ellos, ¿no? Villacurano, todo. Villacurano, sí, todo Villacurano. Sí, entonces yo fui el ganador pues de ese concurso. Esa es la primera vez que visité una radio y me llamó la atención, me gustó, pues vi a Manuel Vicente Zapata, que era el director de la radio, y Juan Manuel era el locutor animador y el locutor comercial de allí. Total, pues que mucho público había, existía la radio allí en la calle Miranda de Villa de Cura, donde hoy está Pare de Sufrir. Allí estaba, eso era como un teatro, más o menos asistían. Todavía conserva esa forma, sí, ¿verdad? Sí. De asistían como 200 personas para ver los espectáculos que presentaban allí. Bueno, y posteriormente, cuando yo me voy a Caracas, me gustaba ir a Radio Caracas Radio, que estaba Radio Caracas Radio de Bárcenas a Río. Cuando eso no había televisión en Caracas, porque la televisión viene a Venezuela en el año 53. Entonces por ahí para el año 50 y 52, que yo llego a Caracas, entonces íbamos a Radio Caracas, que era también como un teatro, la presentación de Radio Caracas. Iba el programa A Gozar Muchacho. Entonces los animadores de ese programa eran Marco Antonio La Cavallerí, que es Musiú, y Guillermo Rodríguez Blanco, Julián Pacheco. Esos eran los animadores de cuando yo grandes personalidades de su época, ¿verdad, Juan? Sí. Entonces, todos los días pues íbamos ahí a la radio a las 5 de la tarde a ver A Gozar Muchachos, y después quedaba Pochito Colgate y Familia, quedaba después Pancho y Filomeno, y después era La Bodega de la Esquina, que era Amador Bendayán y Mario Santa Cruz. Eso era. Bueno, total, que así fue la otra. Recuerdo de la radio, era Radio Cultura, que había un programa que conducía Guillermo Ortega Lara, un programa llamado La Canción que a usted le gusta. Entonces yo dije que si alguna vez llegaba a la radio iba a tratar de tener un programa como ese, ¿no? Bueno, eso es Variedades Musicales, que tiene 20 años, el programa Variedades Musicales, que yo lo presento todos los domingos. Bueno, eso fue una idea que me vino de allí. En esa experiencia que tuviste ganando ese concurso, ni por la cabeza te pasaba todavía que ibas a estar en la radio después. No, jamás me pasó. Y ahora que nombraste a Amador Bendayán, otro villacurano. Otro villacurano, que triunfó en esa área de la animación y la locución. Y después logré pues ligarme lo que es al micrófono en un trabajo que tenía en Caracas. Yo era vendedor de la Mundial Compañía Anónima, entre otras compañías donde trabajé. Entonces fui ahí director de Relaciones Públicas, era el que manejaba pues el micrófono en las reuniones que habían sociales y comerciales allí. Entonces ahí me familiaricé mucho con el micrófono. Me fue fácil cuando pasé ya a los Toros Coleados, que es donde estuve como narrador deportivo del coleo. Cuéntanos un poquito más de esa historia, Juan. ¿Cómo te inicias en los Toros Coleados, en la parte del relato de la Bueno, es cuando llego a presidente de la Liga de Coleo aquí en Villa de Cura, que viene siendo, pero yo antes ayudaba pues como narrador en los toros, por ahí en el año 70, 72, 73, recuerdo que en el 74, bueno, yo fui el que hizo los toros allá en Belén, mi pueblo natal, cumplía 101 años Belén, hice los de 100 años, que era en 1973, 1974, hice esos toros, yo era el narrador, él el juez ahí, ¿no? Entonces, luego en el 77, que me nombran aquí presidente de la Liga de Coleo, entonces como era el presidente estaba más ligado pues a lo que es la narración del deporte de los toros. Siempre tenía un juez que invitaba y yo pues llevaba la otra parte. Y básicamente para ustedes que están viendo este programa y tal vez no estén familiarizados con los toros coleados, eran dos parlantes, ¿verdad, Juan? Sí. Que se colocaban en la torre principal. Sí.
y de allí con unos aparatos que para la época eran los que se utilizaban para la narración de este evento, bueno, alcanzaba para la longitud cubrir, para cubrir los 250 metros que aproximadamente tenían las mangas para aquel entonces. Así es. Sí. Y mira, Juan, y entonces luego llega la parte de la radio en el coleo, ¿no? Ya no se narraba así como, vamos a decirlo, artesanalmente. Bueno, se hacían también, venían las emisoras a los campeonatos de coleo. Se invitaban, ¿no? Sí, venían, eso era fácil, se conseguía una línea muerta en CanTV y se hacía directamente desde la manga de coleo los toros por radio, ¿no? Entonces, a mí me tocó, por lo menos algo que nunca me olvido, fue el 35º Campeonato Nacional de Coleo Categoría B, donde ganó Arnaldo Armas. Eso se realizó en la manga Veteranos de Aragua, en Maracay. Entonces lo hicimos por Aragüeña 650, que fue la que nos vendió el espacio. Un espacio que no eran 8 horas nada más, pero eran 8 horas, los 4 días, 2 horas diarias que íbamos a estar en la radio, ¿no? Esas 2 horas se repartían en pases que nos daban, 8 pases, eran de a 15 minutos. La radio en su programación normal nos tocaba el pase, nos llamábamos a la emisora, danos el pase, y en esos 15 minutos nosotros narrábamos un turno de toro, ¿no? La salida del toro y los comerciales que teníamos allí. Por cierto que allí en Maracay tuve la oportunidad pues de vender muchos comerciales, vendí 42 comerciales. Eso le tocó a Bernardo José Rivas, que alguna vez que lo va a entrevistar va a recordar eso, que yo creo que es lo más grande que él ha hecho, hacer 42 comerciales en 6 minutos. Entonces, es una tarea bien dura, ¿verdad? Fuerte, sí. Entonces, Fernando Fernández, que era el narrador de los toros, le tocaba los 5 minutos de narrar el toro, Bernardo 6 minutos para los comerciales, y a mí me tocaban 4 minutos para entrevistar a personalidades, hacer un ligero reencuentro de otras épocas de ese mismo campeonato en años anteriores y dar el resultado del turno. O sea que tuviste la oportunidad también de desarrollar esa parte de la historia. Sí. Cuando se entrevistaba al Sí, todo al eso, todo era de coleo, sí, todo. Yo les hablaba allí en esas 4 días, tuve la oportunidad de hablar mucho acerca del coleo, por ejemplo, cuando se coleó por primera vez en las calles, que se coleó por ahí a partir de 1800, cuando se coleó en Calabozo, que fue uno de los pueblos donde se empezó a colear en Venezuela. Luego pues vino los toros a todos los pueblos de Venezuela, en una fiesta de un pueblo donde no hay toro, bueno, ahí no hay fiesta. Sí, así es, ¿verdad? Sí. Así mismo es. Mira, Juan, ¿y actualmente cómo se realizan estas narraciones de coleo? ¿Existen todavía? Sí, todavía existen. Ahora ya son con video. Ahora es más sofisticado esto, ¿no? Entonces ya es video porque si hay algún artículo que le aplican a algún deportista, a algún coleador, entonces si hay duda, entonces se va al video para que vean como el VAR en el fútbol, pues. Así es. Se revisa la jugada. Se revisa la jugada. Así es. Entonces así está más tecnológico. Bueno, entonces propiamente después que yo me vengo de Caracas a Villa de Cura, ya en el año 76, que es cuando me vengo acá, entonces el hecho de ser presidente de la liga, pues eso me permitía narrar los toros, y como era propiamente el jefe de los coleadores, narraba los toros, no había juez, yo servía de juez. Entonces eso me permitió a mí una experiencia para cuando logro pasar a la radio por primera vez, que es en el año 89, que me da una oportunidad, Pedro Blanco, un programa llamado Buenos Días con Nuestra Música por Radio Maracay. Radio Maracay. De 4 a 6 de la mañana, que después se llamaba
creo que Buenos Días con Nuestra Música. De 4 a 6 de la mañana, Juan, a esa hora. De 4 hora. a 6, sí. Esa hora yo estaba. Tenía que llegar a las 3 y Bueno, 45. yo salía de la finca a las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana, salía de la finca para estar en Maracay a las 4 de la mañana para salir a la A esa hora entraba en cabina. Sí, sí. Esa oportunidad que me dio Pedro Blanco. Entonces ellos... ¿Y había audiencia, Juan, a esa hora? Sí, cómo no, sí. Porque, claro, no existían los mensajes de texto, ni WhatsApp, ni nada, pero me imagino que alguien llamaba al teléfono. Sí, llamaba, a esa hora se llamaba. Total que en ese programa, ahí fue la primera experiencia en radio que estuve tomé micrófono en radio. Entonces, me ayudaron de esto, Carlos Cortés Mota, que era director de la página deportiva del diario El Aragüeño, y Elpidio Barreto, que era locutor, entonces, y Pedro Blanco, que era el que tenía el programa Buenos Días con Nuestra Música, o Venezuela Tierra Mía, que así se llamó después. Entonces, ellos una vez vieron que yo tenía condiciones para dirigir un programa, para hacer un programa, ¿no? Qué bueno. Entonces, con Elpidio Barreto, nos pusimos de acuerdo los dos para sacar Cacho en la Manga en el año 90, en marzo de 1920 de marzo de 1990. El programa Cacho en la Manga. Cacho en la Manga. Se mantiene hasta el día de hoy. Se mantiene así, tiene la 35 años. Entonces, ese programa lo bautizamos en el Centro Hispano de Villa de Cura, trajimos la radio de Caguas a transmitir directamente desde el Centro Hispano de Villa de Cura las 2 horas de programa. Entonces, ahí hubieron muchos invitados. La ternera nos la regaló el alcalde para aquel entonces, que era Alberto Rolle. Entonces fue invitado Cristóbal Jiménez, que aquí traigo una foto de Cristóbal Jiménez, que está uno de los cantantes que vino al día de la inauguración del programa. Y está también aquí Mario Alarcón, un locutor de Radio Caca Radio, ya desaparecido. El año pasado dijiste. El año pasado sí desapareció Mario Alarcón, el esposo de Nancy Galván. Bueno, total, que entonces allí iniciamos el programa, salimos al aire ahí, después empezamos todas las semanas, teníamos un día a la semana, 2 horas semanal en el programa Cacho en la Manga. ¿Salían un día a la semana? Un día a la semana, 2 horas, sí, los sábados. Entonces, ahí estuvimos 6 meses, a los 6 meses tuvimos una pequeña dificultad, el señor Elpidio Barreto y yo. Entonces él se quedó con un programa llamado Venezuela siempre, siempre Venezuela, Venezuela siempre, siempre Venezuela, así se llama el programa, ¿no? Ok, Juan, ya vamos a realizar la primera pausa y al volver continúa ilustrándonos en este